La primera vez que la vi llevaba un vestido rojo y yo me escondía detrás de una máscara. Ella cruzó el umbral del salón como si el aire se apartara para dejarla pasar, y yo, que llevaba 10 años sin sentir absolutamente nada, sentí que el corazón me estallaba dentro del pecho como un cristal que alguien aprieta hasta romper. No sé explicarlo de otra manera. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que yo creía sellado para siempre. Una luz que me cegó, que me quemó, que me dejó temblando con una copa de vino en la mano, y la certeza absoluta de que mi vida acababa de partirse en dos. Pero eso vino después. Déjame contarte cómo llegué hasta esa noche. Cómo un hombre que lo tenía todo terminó escondiéndose detrás de una máscara en su propia casa, rogándole al destino una sola noche de paz. Antes de seguir con mi confesión, quiero pedirte algo. Si estas palabras te tocan, si algo en mi voz te hace quedarte, únete a esta familia. Solo haz clic en suscribirse y activa la campanita. Así no te perderás ni un solo capítulo de esta historia que me costó la vida entera comprender. Ahora sí, déjame contarte quién soy. Me llamo Sebastián, y durante 10 años fui un hombre muerto que respiraba. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que sabía reír, en que el viento en la cara se sentía como libertad y no como fuga. Pero eso fue antes de Valentina, antes de que la mujer que yo amaba eligiera irse con otro, no con cualquier otro, con el hombre que se sentaba a mi mesa, que me llamaba hermano, que me miraba a los ojos mientras me robaba la vida por debajo de la mesa. No voy a detenerme en ella. Su recuerdo ya no merece el espacio que durante años le concedí. Basta decir que la amé con la torpeza brutal de un hombre que no sabe amar de otra manera, y que su traición no me rompió, me congeló. Cerré las puertas de mi corazón con candados de orgullo y cerrojos de silencio, y juré con la rabia fría de quien firma una sentencia que nadie volvería a entrar. Y cumplí. Vaya que cumplí. Durante 10 años viví encerrado en mi propia fortaleza. De día daba órdenes, firmaba contratos, administraba un imperio que crecía mientras yo me encogía por dentro. De noche me sentaba junto a la chimenea con una copa de vino y miraba el fuego buscando respuestas que nunca llegaban. Solo hallaba más vacío, más silencio, más hambre de algo que me negaba a nombrar. Fue mi madre quien encendió la mecha. Doña Carmen, 81 años, espalda de reina, mirada que atraviesa paredes. Una tarde me dijo sin rodeos: Sebastián, tu padre construyó este imperio, pero si tú no aprendes a vivir dentro de él, todo esto no será más que una tumba muy elegante. Una tumba elegante. Esas 3 palabras me clavaron en el pecho como 3 clavos, porque tenía razón. Eso era yo, un muerto de lujo. Acepté el baile de máscaras que ella quería organizar, pero puse una condición. Yo asistiría con una máscara que me borrara por completo. No quería ser el hacendado esa noche. No quería que nadie se inclinara, que nadie midiera sus palabras, que nadie me tratara como un monumento. Quería ser, por una sola noche, simplemente un hombre. La máscara llegó de Venecia, negra, con detalles en oro viejo. Cuando me la puse frente al espejo, el hombre que me devolvió la mirada ya no era yo. Era un extraño con los ojos llenos de algo que tardé un momento en reconocer. Era esperanza, y me aterrorizó. Esa noche bajé al salón entre 200 invitados que no me reconocieron. Caminé entre ellos como un fantasma. Escuché sus chismes, sus risas, sus especulaciones sobre el hacendado que no aparecía, y por primera vez en 10 años sentí algo parecido a la libertad. Entonces, la música cambió. Los murmullos se apagaron, y alguien cruzó la puerta del salón. Vestido rojo, máscara de terciopelo negro, una piedra verde en la garganta, y unos ojos oscuros que brillaban con una luz que no venía de las velas, sino de algo interior, algo que ardía desde adentro con una intensidad que me dejó sin aire. La copa se detuvo a medio camino de mis labios. El corazón dejó de latir un segundo y volvió a arrancar con un ritmo que no conocía. No más rápido, más profundo, como si cada latido quisiera abarcar más espacio, como si mi pecho necesitara expandirse para contener algo que hasta ese instante no existía.
Ella no me vio. No todavía. Simplemente caminó hacia la luz con la naturalidad de quien no sabe que acaba de incendiar el mundo de un desconocido. Y yo me quedé ahí, temblando detrás de mi máscara, con la única certeza de que esa noche no iba a terminar como yo había planeado. Nada iba a terminar como yo había planeado. Nunca más. No podía dejar de mirarla. Sé que suena a obsesión y quizás lo era. Pero cuando un hombre ha vivido 10 años en la oscuridad y de pronto aparece una luz, no puede simplemente mirar hacia otro lado. La luz lo reclama, la luz lo atrapa, y esa mujer era la luz más inesperada que había entrado en mi mundo de sombras. La observé durante más de una hora. Me posicioné junto a una columna del salón, con la copa en la mano, y la seguí con la mirada como un cartógrafo que traza un mapa que sabe que le salvará la vida. Lo que más me perturbaba no era su belleza, aunque esa belleza me hacía daño cada vez que mis ojos la encontraban. Lo que me perturbaba era su forma de estar. En un salón lleno de gente acostumbrada al poder y al dinero, ella se movía con una libertad que resultaba casi subversiva. No se inclinaba ante nadie, no bajaba los ojos, no modulaba su risa para adaptarla al volumen de la alta sociedad. Reía cuando algo le causaba gracia, con todo el cuerpo, con los hombros, con una inclinación de cabeza que me estaba volviendo loco. La vi conversar con don Ricardo, uno de los hacendados más ricos de la región, un hombre acostumbrado a que todos asientan a cada palabra suya. Ella lo escuchó con atención, pero no con sumisión. En un momento le dijo algo que lo dejó con la boca abierta. Él soltó una carcajada, y la conversación cambió por completo, como si esa mujer hubiera reequilibrado el poder de una habitación entera con una sola frase. La vi rechazar 3 invitaciones a bailar, al hijo de un senador, a un empresario que se acercó con una copa en cada mano como excusa, a un joven con máscara plateada que se creía irresistible. A cada uno lo despidió con una sonrisa tan elegante que se alejaban sonriendo sin saber que acababan de ser rechazados. Y cada rechazo me aliviaba y me atormentaba al mismo tiempo. Me aliviaba porque ningún otro hombre había logrado lo que yo anhelaba, capturar su atención. Me atormentaba porque me preguntaba si yo correría la misma suerte. Pero hubo un momento que me fascinó más que todos los demás. La vi detenerse frente a una orquídea que colgaba de una estructura de hierro en el centro del salón. Y mientras 200 personas evaluaban joyas y medían fortunas, ella tocó esa flor con la yema de los dedos y le sonrió. No la sonrisa social que repartía entre los invitados, una sonrisa privada, íntima, como si estuviera saludando a una vieja amiga. En ese gesto comprendí algo sobre ella que cambió todo. Esa mujer no pertenecía a este mundo de máscaras y apariencias, no porque fuera inferior a él, sino porque lo trascendía. Me acerqué a doña Eugenia, la vieja amiga de mi madre que aparentemente la había traído como invitada. Mi vecina no me reconoció detrás de la máscara. La joven del vestido rojo, le pregunté. ¿Quién es? Se llama Camila, respondió con una sonrisa. Trabaja en un vivero botánico. Es la mujer más interesante que he conocido en años. Sabe más de plantas que cualquier agrónomo y tiene un corazón de oro. Camila. El nombre cayó dentro de mí como una piedra en un pozo profundo, y las ondas no pararon de expandirse. La vi alejarse hacia el jardín, sola, con la copa en la mano y la mirada dirigida hacia la luna. Y entonces hice algo que no hacía desde que era un adolescente, corriendo detrás de las muchachas del pueblo. La seguí, no porque fuera un capricho, no porque fuera un juego, sino porque una voz más antigua que mi orgullo, más profunda que mi miedo, me dijo algo muy simple: ve, háblale, o te arrepentirás el resto de tu vida. Crucé las puertas de cristal y el mundo cambió. Adentro, todo era artificio. Luces controladas, conversaciones medidas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Afuera, la noche era salvaje y verdadera. La luna bañaba el jardín con una luz plateada que convertía cada planta en una escultura de mercurio. El aire olía a jazmín, a tierra húmeda, a esa fragancia que tiene la noche
cuando la naturaleza se apodera de todo lo que el día civiliza. Y allí estaba ella, de pie junto a un rosal trepador, con la copa olvidada en la mano y los ojos levantados hacia la luna, con una expresión que solo puedo describir como reverencia. No reverencia al poder ni al dinero, reverencia a la belleza, a esa belleza gratuita que la naturaleza ofrece a quien tenga la humildad de recibirla. Me detuve a 10 metros. El corazón me latía tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo, y una voz interior, la del hacendado frío que había sido durante una década, me gritaba que diera media vuelta, que volviera al salón, que una mujer así no era asunto mío. Pero la otra voz, la que Camila había despertado con solo cruzar una puerta, fue más fuerte. Di un paso, luego otro. La grava crujió bajo mis zapatos. Ella giró la cabeza y me miró, no con sorpresa, no con miedo, con curiosidad. Una curiosidad limpia, abierta, como la de una científica ante algo que no conoce pero que le fascina. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó extraña, más suave, más humana, como si la máscara, al cubrirme el rostro, hubiera liberado algo en mi garganta que siempre mantenía encerrado. «Buenas noches», respondió ella, y su voz era como el agua de un arroyo de montaña, clara, fresca, imposible de fingir. El silencio que vino después duró 3 segundos. 3 segundos que bastaron para que el destino atara mi suerte a la suya. 3 segundos llenos de posibilidad, de peligro, de esa electricidad que precede a las tormentas y a los amores que lo cambian todo. Entonces ella habló, y lo que dijo me desarmó por completo. «¿También saliste a respirar o viniste a esconderte?» Sonreí detrás de la máscara, y por primera vez en 10 años, la sonrisa fue real. «Ambas cosas», confesé. «Yo también», dijo. «Ambas cosas. Caminamos sin prisa, sin dirección». Ella iba nombrando las plantas del jardín con una ternura que me estremecía. Me enseñó a distinguir el jazmín nocturno de la dama de noche. Me explicó que las hortensias cambian de color según la acidez del suelo, como si fueran termómetros del estado de ánimo de la tierra. Me mostró un helecho que existía desde antes de los dinosaurios, un sobreviviente que había visto nacer y morir imperios sin mover una sola hoja. «¿Y tú?», me preguntó de pronto. «¿A qué te dedicas?» «Administro tierras», dije, «y no me deja tiempo para cosas como esta». «¿Cómo caminar por un jardín?» «Como caminar por un jardín con alguien que sabe leer lo que las plantas dicen». Ella me miró con una intensidad que atravesó la máscara como si no existiera. «Las plantas no dicen», murmuró. «Las plantas muestran. Decir es imponer. Mostrar es ofrecer una verdad sin exigir que sea aceptada». Me quedé callado, procesando. En mi mundo todo era imposición. Cada contrato, cada orden, cada decisión. Y esa mujer me estaba sugiriendo que existía otra forma de vivir, más honesta, más vulnerable, más verdadera. «Eres una filósofa disfrazada de botánica», dije. «Y tú eres un hombre triste disfrazado de desconocido», respondió ella, sin crueldad, con la misma naturalidad con que habría identificado una especie de planta. Una observación, no un juicio. Sentí que alguien abría una puerta dentro de mi pecho y dejaba entrar aire fresco en un cuarto sellado durante años. Los ojos se me humedecieron detrás de la máscara y agradecí con toda el alma ese escudo de cuero que me permitía ser vulnerable sin que nadie lo viera. «¿Tan evidente es?», pregunté con la voz quebrada. «No para todo el mundo, pero yo paso la vida observando seres vivos, y tú tienes la misma expresión que las plantas cuando les falta luz. Están vivas, crecen, se mantienen en pie. Pero hay algo apagado en ellas que solo reconoce quien sabe mirar. Nadie me había dicho algo así. Nadie en 10 años. Nadie en toda mi vida. Tienes razón, dije. Me falta luz». Ella asintió en silencio, como si hubiera estado esperando a que yo tuviera el coraje de admitirlo. Y seguimos caminando, juntos, bajo una luna que parecía haberse detenido a observar lo que estaba naciendo entre nosotros. Nos sentamos en un banco de piedra cubierto de musgo,
bajo un magnolio que mi madre había plantado hacía 30 años. El árbol era ahora una criatura majestuosa que extendía sus ramas sobre nuestras cabezas como un dosel protector, como si la naturaleza misma quisiera darnos un techo para lo que estaba por suceder. No juntos, pero cerca. Lo suficientemente cerca como para que, si cualquiera de los dos extendiera la mano, pudiera tocar al otro. Lo suficientemente lejos como para que esa distancia fuera una elección consciente, un respeto mutuo, un territorio de posibilidad que ninguno se atrevía aún a cruzar. Ella me habló de su trabajo, de cómo cada mañana llegaba al vivero antes que nadie para regar las plántulas que necesitaban atención especial, de la satisfacción de ver brotar una semilla que parecía muerta, de la paciencia infinita que requiere cuidarlo vivo, porque las plantas no responden a la urgencia humana sino a sus propios ciclos, a su propia sabiduría lenta y obstinada. Y mientras ella hablaba, mientras su voz se mezclaba con la noche como un ingrediente más de ese paisaje perfecto, yo sentía cómo algo dentro de mí iba cediendo, como un dique que se agrieta. Primero, una fisura imperceptible, luego, un hilo de agua, luego, una corriente que se abre paso con la fuerza callada de lo inevitable. En un momento se inclinó para señalarme una planta que crecía al pie del magnolio, una pequeña cosa de hojas plateadas. «Mira», dijo, «Artemisia absinthium, ajenjo. De aquí se hace la absenta. Los poetas franceses la llamaban la musa verde. Dicen que inspiró a artistas, que abrió puertas de la percepción y que enloqueció a unos cuantos». Se rió al decirlo, y al inclinarse, su mano rozó la mía. No fue deliberado, fue un accidente, un encuentro casual de piel contra piel provocado por la cercanía y la oscuridad. Pero el efecto fue devastador. Sentí ese roce, como una descarga que me recorrió entero, un estallido que concentró todo mi ser en esos pocos centímetros donde su mano había tocado la mía durante una fracción de segundo. Ella retiró la mano con naturalidad, como si no hubiera sentido nada, pero vi un ligero temblor en sus dedos, un temblor mínimo que podría haber sido el frío de la noche, o algo completamente diferente. Nos quedamos en silencio, un silencio cargado que vibraba con todo lo que ambos sentíamos y que ninguno se atrevía a nombrar. Yo miraba el ajenjo a nuestros pies como si fuera la cosa más fascinante del universo, cuando lo único que mi cerebro procesaba era la memoria de ese contacto. La huella de su piel en la mía, la certeza brutal de que necesitaba volver a sentirlo o enloquecería. «El ajenjo», dije finalmente, con la voz apenas firme. «¿Enloquece o inspira?» Ella me miró, y en sus ojos, bajo la luz de la luna, vi algo que me cortó la respiración. «Depende», dijo, «de cuánto estés dispuesto a arriesgar». Y en ese instante supe, con la certeza helada y luminosa de una revelación, que yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Fue la música la que nos rescató del silencio. Desde el salón llegaron las primeras notas de un contrabajo profundo y envolvente, filtrándose entre los árboles como una invitación susurrada. Una trompeta con sordina se unió después, lánguida, sensual, dibujando una melodía que parecía hecha de humo y terciopelo. Y luego, una voz grave comenzó a cantar algo sobre encuentros imposibles y noches que no debían terminar. Camila levantó la cabeza. Vi cómo su cuerpo respondía antes que su mente, un movimiento apenas perceptible de los hombros, una oscilación mínima, como una planta que se inclina hacia la luz sin decidirlo. «Me gustaría bailar», dijo en voz baja, casi para sí misma. El corazón me dio un vuelco. La sangre me subió al rostro detrás de la máscara y agradecí una vez más ese escudo que me permitía ser vulnerable sin que nadie lo viera. «¿Me harías el honor?», pregunté. «Solo si bailamos aquí», dijo. «No quiero volver al salón. Aquí no hay pista», señalé. «Aquí hay luna y música. ¿Qué más necesita una pista de baile?». Le ofrecí la mano. Ella la tomó. Y el contacto, esta vez deliberado, esta vez buscado, fue como cerrar un circuito eléctrico. Sentí sus dedos cerrarse alrededor de los míos con una confianza que me conmovió hasta la médula. Esa mano no temblaba, esa mano sabía lo que hacía,
Esa mano había decidido tomar la mía, y en esa decisión había más valentía de la que yo había demostrado en toda la noche. Puse mi mano en su cintura con una delicadeza que me habría resultado ridícula en cualquier otro momento, como si estuviera tocando algo sagrado que podría romperse con demasiada presión. Ella colocó su mano en mi hombro y comenzamos a movernos. No fue un baile técnico, fue un movimiento lento, intuitivo, guiado más por la respiración que por el compás. Nos mecíamos como se mecen los árboles bajo el viento suave, y el espacio entre nuestros cuerpos se iba reduciendo con cada compás. 30 centímetros, 20, 10. Cuando su pecho rozó el mío, cerré los ojos y me rendí. Me rendí al aroma de su piel, que no era perfume de marca, sino algo más elemental. Un olor a limpio, a hierba fresca, a mujer que no necesita disfrazarse porque lo que es ya basta. Me rendí al ritmo de su respiración contra mi cuello, una brisa tibia que marcaba su propio compás dentro de la música. Me rendí a la presión de su mano en mi hombro, que se intensificaba gradualmente, como si ella también estuviera cediendo. Hacía mucho que no me sentía así, murmuré sin pensar. ¿Así cómo?, preguntó con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, reduciendo la distancia entre nuestros rostros a milímetros. Vivo, respondí. Me sentía muerto, y ahora estoy vivo. Sentí que ella dejaba de respirar un instante, y luego su mano subió lentamente por mi cuello hasta rozar el borde de mi máscara, esa frontera entre lo oculto y lo visible. No intentó quitármela, solo trazó una línea de fuego a lo largo de mi mandíbula, con la yema de un dedo que me hizo estremecer entero. «No necesito ver tu cara para saber que estás diciendo la verdad», dijo. «Bailamos 3 canciones más, o 4, o 100. El tiempo dejó de existir. Con cada canción la distancia se reducía, los silencios se llenaban de significado, y la tensión se afinaba como la cuerda de un instrumento a punto de sonar. En algún momento, su mejilla tocó la mía. No la de la máscara, sino el triángulo de piel debajo de ella, donde mi barba raspaba suavemente contra su piel tibia. Ambos supimos que no era accidental. Cada centímetro que avanzábamos era una decisión disfrazada de casualidad. La música se detuvo. Nos quedamos inmóviles, entrelazados, respirando el aire del otro, negándonos a separarnos porque soltar significaba aceptar que la magia había terminado. «No quiero que pare», susurré, y no hablaba de la música. «Nada tiene que parar», dijo, «si ambos decidimos que continúe». La llevé a la terraza del ala oeste, un refugio de cristal y acero con vista al valle que bajo la luna parecía un océano plateado de colinas y sombras. Los cristales estaban parcialmente abiertos, dejando entrar el aire fresco perfumado de eucalipto y tomillo silvestre. Camila entró y recorrió el espacio con la mirada como quien entra en un templo. «Esto es extraordinario», dijo. «Es como estar afuera sin estar afuera». Quien diseñó esto entiende la relación entre el ser humano y su entorno. «Lo diseñé yo», dije, y me arrepentí al instante, porque esa información estrechaba el cerco alrededor de mi identidad. Pero ella no pareció notarlo. Se sentó en uno de los sillones y recogió las piernas bajo el cuerpo con una naturalidad que me desarmó, como si ese espacio, mi espacio más íntimo, fuera suyo desde siempre. Fui a buscar una botella del espumante que producíamos en la hacienda. Cuando volví, la encontré de pie frente al ventanal con una manta sobre los hombros que se había puesto sola, sin pedir permiso. Y ese gesto tan sencillo me provocó una ternura tan aguda que no pude moverme durante varios segundos. Nos sentamos frente a frente, bebimos, y fue entonces cuando ella empezó a contarme su historia. No se la pedí. Fluyó de ella como un arroyo que encuentra su cauce. «Mi padre era profesor de biología», dijo mirando el valle a través del cristal. «Mi madre es pintora. Crecí entre microscopios y pinceles, y de alguna manera las dos cosas se fusionaron en lo que hago ahora. Cuidar plantas, porque las plantas son ciencia y arte al mismo tiempo. Son precisión y belleza. Son todo lo que mis padres me enseñaron, condensado en un ser vivo que no necesita palabras». Hizo una pausa, bebió un sorbo, y cuando continuó,
Su voz se oscureció. Mi padre murió hace 4 años. Un infarto. Sin aviso. Sin despedida. Un martes cualquiera, mientras preparaba su clase. Mi madre lo encontró sentado en su escritorio con un lápiz en la mano y los ojos cerrados, como si se hubiera dormido pensando en una fórmula. Sentí ese dolor como propio. No por la muerte de un padre, sino por la experiencia de perder a alguien que define quién eres. Lo siento, dije, y lo dije de verdad. No lo sientas, respondió con una serenidad que me asombró. Vivió exactamente como quiso, amando a mi madre, enseñando, rodeado de preguntas. Si pudiera elegir una forma de irse, habría elegido esa, con un lápiz en la mano y una idea en la cabeza. Tragué saliva. La admiración que sentía por esa mujer crecía con cada palabra que pronunciaba. Después nos mudamos a San Jacinto, continuó. Un pueblo pequeño donde encontré un vivero abandonado que nadie quería. Tardé 6 meses en limpiar el suelo, pero debajo del abandono la tierra era buena. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. Me miró entonces con una franqueza que me dejó sin aire. No tengo mucho, Sebastián. No tengo tierras ni apellido que abra puertas. Tengo un vivero que apenas da para vivir y una madre que pinta cuadros que casi nadie compra. Pero tengo algo que no cambiaría por nada. ¿Qué? Libertad. La libertad de levantarme cada mañana y elegir cómo quiero vivir. Puede sonar ingenuo, pero es mío. Y es verdadero. La palabra libertad resonó dentro de mí como una campana en una iglesia vacía. Yo, que tenía todo lo que el dinero puede comprar, jamás había usado esa palabra para describir mi vida. Quise arrancarme la máscara en ese momento. Quise decirle, soy el dueño de todo esto. Soy el hombre más rico del valle y también el más pobre, porque no tengo ni una fracción de la libertad que tú describes. Pero el miedo me detuvo, el miedo a que su mirada cambiara, a que dejara de verme como un hombre y empezara a verme como un patrimonio. Así que le ofrecí un fragmento de mi verdad, no la verdad completa, pero sí una verdad. Yo también perdí a alguien, dije, no a la muerte, a la traición, y desde entonces vivo encerrado en una fortaleza que construí para protegerme y que terminó siendo mi cárcel. Ella no dijo nada, no ofreció consuelo barato, simplemente extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, abierta, como una de sus plantas que muestra sin decir. Y yo, el hombre que no suplicaba, que no pedía, que no se rebajaba jamás, puse mi mano sobre la suya. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de los míos, con una firmeza suave que contenía toda la ternura del mundo, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que necesitaba romperse para que algo nuevo pudiera nacer. Nos quedamos así, con las manos unidas, en silencio, mientras la luna cruzaba el cielo y el vino se calentaba en las copas olvidadas. 2 manos, 2 mundos, un solo latido. Lo que voy a contarte ahora es el momento que dividió mi vida en 2. Todo lo que fui antes de ese instante pertenece a un hombre que ya no existe, y todo lo que soy ahora nació en los 3 segundos que tardaron sus labios en encontrar los míos. Habíamos dejado la terraza. La noche se había enfriado y el vino se había acabado, pero ninguno de los dos quería volver al salón. Caminamos de regreso al jardín, hacia un rincón que yo conocía bien y que, en un impulso que no pude controlar, quise compartir con ella. Era el arco de las glicinas, una glicina centenaria cuyas ramas se habían entrelazado con el hierro forjado hasta formar un túnel natural. Esa noche, sin flores, el arco era una catedral de ramas desnudas que se recortaban contra el cielo estrellado como un vitral orgánico. Mi madre plantó esta glicina el año en que nació mi padre, le dije. Tiene más de 80 años. Camila se detuvo bajo el centro del arco y miró hacia arriba. La luna se filtraba entre las ramas creando un mosaico de luz y sombra sobre su rostro, sobre su vestido rojo, sobre sus hombros desnudos que brillaban con un resplandor que me hacía difícil respirar. 80 años, murmuró. 80 años creciendo, sobreviviendo tormentas y sequías y podas y descuidos,
Y aquí sigue, más fuerte que nunca. Se volvió hacia mí, y sus ojos brillaban con una intensidad que me clavó al suelo. Las cosas que echan raíces profundas no mueren fácilmente, dijo. Y no hablaba de la planta. Estábamos a menos de un paso de distancia. Podía sentir su aliento en mi barbilla. Podía ver el pulso latiendo en su cuello junto a la piedra verde. Podía percibir el calor que irradiaba su cuerpo como una promesa que cada célula del mío estaba desesperado por aceptar. Y entonces sucedió. No lo planeé. No lo calculé. Sucedió desde un lugar más antiguo que la razón, más profundo que el orgullo. Desde el mismo lugar donde nacen las raíces de una glicina de 80 años. Levanté las manos y las posé en su rostro, una a cada lado. Mis pulgares en sus pómulos, mis dedos curvándose hacia sus orejas, las palmas recibiendo el calor de sus mejillas, como quien recibe agua en el desierto. Ella no se movió. Sostuvo mi mirada con una firmeza que era permiso e invitación al mismo tiempo. «Te voy a besar», dije. No fue una pregunta, fue un aviso, porque necesitaba que supiera lo que iba a hacer y tuviera la oportunidad de impedirlo. No dijo nada, no asintió. Hizo algo mucho más elocuente. Cerró los ojos, y yo crucé la distancia que separaba mi boca de la suya. El primer contacto fue leve, un roce, labio contra labio con la delicadeza de quien toca una burbuja intentando no romperla. Sentí la textura de sus labios, suaves, tibios, con un sabor de espumante y de algo más dulce que no podía identificar. Quizás simplemente el sabor de ella. El segundo contacto fue más profundo. Mis labios se abrieron sobre los suyos y ella respondió con una entrega que me desarmó por completo. Su boca se movió contra la mía con una mezcla de timidez y decisión que era devastadoramente auténtica, como si estuviera descubriendo en tiempo real lo que significaba besar a alguien a quien de verdad quería besar. Sus manos encontraron mi pecho. Las sentí apoyarse sobre mi camisa, sobre la tela que separaba sus palmas de mi corazón. No empujaba ni tiraba, solo estaba. Solo se apoyaba en mí con la confianza de quien sabe que no va a caer. No sé cuánto duró. Pudieron ser segundos o épocas geológicas en las que continentes se desplazaron mientras nosotros permanecíamos ahí, bajo las glicinas, con las bocas unidas y los cuerpos cada vez más cerca. Cuando nos separamos fue porque el aire se hizo necesario. Nos apartamos apenas lo suficiente para respirar, con las frentes apoyadas, los ojos cerrados, las manos negándose a romper el contacto. En ese centímetro de aire compartido, sentí que el mundo se reconfiguraba como un puzzle que encuentra su última pieza. Abrí los ojos. Los suyos ya estaban abiertos, y la expresión que vi en ellos no la olvidaré mientras viva. No era la mirada de una mujer seducida. Era la mirada de una mujer que acaba de descubrir algo que no buscaba y no sabe si es un regalo o un terremoto. «Esto no estaba en mis planes», susurró. «Ni en los míos», respondí. Un silencio, un latido. Y luego ella hizo algo que no esperaba. Se apartó, no bruscamente. Se apartó con la lentitud de alguien que necesita distancia para pensar, para no dejarse arrastrar por una corriente demasiado fuerte. Dio un paso atrás, y esos 30 centímetros de aire que se interpusieron entre nosotros me dolieron más que cualquier pérdida que hubiera sufrido en mi vida. «Es demasiado», dijo, no en tono de queja, en tono de constatación, como la botánica que observa un fenómeno y lo describe con precisión. «Esto es demasiado para una noche, para dos desconocidos». Se llevó los dedos a los labios, comprobando que el beso había sido real, que la huella de mi boca en la suya no era una alucinación de la luna y el vino. «No me conoces», dijo. «No, pero quiero conocerte. Quiero conocerte como nunca he querido conocer a nadie». Sus ojos brillaban con un brillo húmedo que la luna convertía en diamantes. Y vi en ellos una batalla, el impulso de quedarse contra la prudencia de irse, el deseo contra el miedo, la entrega contra la cautela de una mujer que había construido su vida sobre la independencia. «Necesito irme», dijo, y la firmeza de su voz contradecía el temblor de sus manos. «Por favor», dije,
esa palabra que yo no usaba jamás, que no había pronunciado en una década. Salió de mi boca con una desesperación que en otro momento me habría avergonzado, pero que ahora era la expresión más pura de lo que sentía. Ella sacudió la cabeza. «No me arrepiento», dijo, dando otro paso atrás. «No me arrepiento de nada, pero necesito pensar. Necesito entender qué es esto antes de dejar que me lleve». Y antes de que yo pudiera responder, se dio la vuelta y caminó hacia el salón con pasos que resonaban en la grava como los latidos de un corazón en fuga. Me quedé solo bajo las glicinas, con el sabor de sus labios en los míos, con su aroma en mis manos, con el eco de su voz vibrando en el aire, y sentí algo que no había sentido desde Valentina. Sentí que podía perder algo, algo que valía más que todas mis tierras, que todos mis caballos, que todo mi patrimonio junto. Podía perderla a ella. La busqué. Volví al salón desesperado, escaneando cada máscara, cada vestido, cada silueta buscando ese rojo oscuro que se había grabado en mi retina. No la encontré. Recorrí la terraza, el comedor, la biblioteca, nada. Encontré a doña Eugenia cabeceando en su silla. La joven del vestido rojo, le dije esforzándome por mantener la voz estable. ¿Sabe dónde está? Camila. Se fue, querido. Hace un rato. Le dolía la cabeza. Esa muchacha tiene una voluntad de hierro. Cuando decide algo, no hay quien la mueva. Se fue. 2 palabras que cayeron sobre mí como toneladas de piedra. Subí a mi habitación. Me arranqué la máscara y la arrojé sobre la cama, donde cayó mirándome con sus cuencas vacías. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 46 años, con los ojos enrojecidos y una desolación tan profunda que no me reconocí. Me acosté vestido y soñé con ella, con sus manos en las plantas, con su risa bajo la luna, con sus ojos que veían lo que nadie veía. Soñé que la buscaba por un jardín infinito, llamándola por su nombre, y mi voz volvía vacía. Caminaba y caminaba, cada vez más rápido, y el jardín crecía alejándola con cada paso. Me desperté empapado de sudor. Me llevé los dedos a los labios, y allí estaba, el fantasma de su beso, tenue pero innegable. No iba a destruir ese recuerdo. No iba a pretender que nada había pasado. No iba a volver al hombre que era antes, porque ese hombre estaba muerto. Iba a encontrarla. Me levanté antes del amanecer con una determinación que no sentía en años. Me vestí con ropa sencilla. Nada de traje, nada que delatara al hacendado. Bajé a los establos, ensillé a relámpago yo mismo y monté con la dirección del vivero de San Jacinto grabada en la mente como un mapa de supervivencia. Pero a medio camino, la razón me frenó. Detuve al caballo en seco. Me quedé quieto en medio del camino, con el amanecer pintando el cielo de melocotón y la niebla del río elevándose como cortinas de gasa, y me pregunté qué demonios estaba haciendo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que el desconocido de la máscara era el dueño de la hacienda? ¿Que la había seguido al jardín? La había besado bajo las glicinas con la desesperación de un hombre que se ahoga. Puesto así, sonaba a locura, a la conducta de un acosador con recursos ilimitados, persiguiendo a una mujer que tuvo la sensatez de irse. Y yo no era eso. Si algo había aprendido de Camila en esas pocas horas, era que ella valoraba su libertad por encima de todo. Presentarme en su puerta como el hacendado todopoderoso habría sido la forma más efectiva de perderla para siempre. Di la vuelta. Volví a la hacienda con un trote que me pareció decepcionado, como si hasta el caballo supiera que estábamos retrocediendo cuando deberíamos estar avanzando. La hacienda me recibió con la desolación de un campo de batalla abandonado. Los restos de la fiesta yacían por todas partes. Copas a medio beber, pétalos caídos, una máscara olvidada en el pasamanos. Todo rastro del baile estaba siendo eliminado, como si alguien quisiera convencerme de que nada había ocurrido. Pero mis labios sabían que sí. Mis manos sabían. Mi pecho, donde el corazón latía con un ritmo nuevo que ella había inventado, sabía. A mediodía mi madre entró al despacho sin llamar. «El baile fue un éxito», dijo sentándose con la elegancia de una reina. «Todo el mundo habla maravillas.
Me alegro, respondí sin levantar la vista. ¿Y tú? ¿Disfrutaste de tu juego con la máscara? La miré. Ella me miraba con esa expresión de mujer que sabe más de lo que dice. Fue interesante, dije. Interesante es un museo, mijo. Interesante es un documental sobre pingüinos. Lo que tú viviste anoche fue otra cosa. ¿Qué sabes tú de lo que viví anoche? Sé que el personal de seguridad me informó que un hombre enmascarado y una mujer de vestido rojo pasaron más de 1 hora en el jardín. Sé que ella se fue sola antes de medianoche, y sé que mi hijo subió a su habitación sin despedir a sus invitados y no bajó hasta hoy con cara de no haber dormido. No respondí. No podía. Mi madre se levantó. Caminó hasta la puerta, y antes de salir dijo sin volverse: «Se llama Camila Voss, Vivero La Raíz, al final de la calle de los Tilos en San Jacinto. Abre a las 7. Le gustan las orquídeas y el café con leche». Y se fue, dejándome solo con la información más valiosa que había recibido en 10 años. Dejé pasar 3 días, los más largos de mi existencia. Intenté retomar la rutina, montar a relámpago, revisar números, atender llamadas. Hice todo con la eficiencia de un autómata. Pero por dentro ardía un fuego que no me dejaba respirar. Pensaba en ella constantemente. Reconstruía cada momento con la precisión de un forense, cada palabra, cada gesto, cada silencio. ¿Qué quiso decir cuando dijo que necesitaba pensar? ¿Fue un rechazo o una pausa? ¿El beso fue un impulso del que se arrepentía o una puerta que dejó entreabierta? Al tercer día no pude más. Me vestí con sencillez. Pantalón de algodón, camisa de lino sin planchar. Nada que delatara al señor del valle. Tomé la camioneta vieja del garaje, la que ningún habitante de San Jacinto asociaría con el dueño de los cóndores, y conduje. San Jacinto era un pueblo de 3000 habitantes entre 2 cerros. Estacioné en la plaza y caminé por primera vez por esas calles como un visitante cualquiera. La panadería, la ferretería, la escuela, donde los niños corrían con esa energía que los cuerpos tienen cuando no saben lo que es el cansancio. Y al final de la calle de los Tilos encontré el vivero, un terreno modesto, una cerca verde desgastada, un cartel hecho a mano: Vivero La Raíz, Camila Voss, botánica. Empujé la puerta, y allí estaba ella, de rodillas en el suelo con las manos hundidas en la tierra, el pelo recogido en un moño desprolijo, un delantal manchado de barro, sin máscara, sin vestido rojo, sin la luna, solo ella en su elemento más puro, y fue más hermosa así que en el baile, infinitamente más hermosa. Carraspeé. Ella levantó la cabeza, me miró, y no me reconoció. «Buenos días», dijo limpiándose las manos. «¿En qué puedo ayudarle?» Su voz, esa voz de arroyo de montaña. El impacto de escucharla de nuevo fue tan intenso que necesité un momento para responder. «Buenos días. Busco algo para un jardín que necesita vida». Ella sonrió. Una sonrisa profesional, amable, distante, nada que ver con las sonrisas que me había regalado bajo la luna. «Ha venido al lugar indicado, sol o sombra». Y así comenzó el segundo acto de nuestra historia, sin máscara, sin luna, sin música, solo la verdad esperando el momento de salir a la superficie. Pasé 2 horas en ese vivero, 2 horas que se disfrazaron de consulta botánica, pero que fueron la experiencia más íntima que había vivido con otra persona desde la noche del baile. Camila me guió entre sus plantas con la generosidad de quien abre las puertas de su casa más secreta. Me explicó las necesidades de cada especie, sus temperamentos caprichosos, sus pequeñas manías vegetales, y yo la escuchaba con una atención que iba mucho más allá de la jardinería. Escuchaba la cadencia de su voz. Observaba sus manos mientras tocaban las hojas con una delicadeza que me producía un nudo en el estómago. Respiraba su presencia como se respira el aire de montaña después de años encerrado. Compré 6 plantas, no porque las necesitara, sino porque necesitaba una excusa para volver. Elegí las que le arrancaban esa sonrisa especial que reservaba para sus favoritas. Un rosal trepador,
Una lavanda que ella describió como el perfume de la calma, un jazmín que solo liberaba su fragancia por las noches, como un secreto que la oscuridad desata. Mientras envolvía las plantas, me atreví a preguntar, ¿lleva mucho tiempo con el vivero? 3 años. Cuando llegué esto era un terreno abandonado. Tardé 6 meses en limpiar el suelo. Pero debajo del abandono, la tierra era buena. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. La metáfora me golpeó con una precisión que ella no podía imaginar. Un terreno abandonado con buena tierra debajo. Eso era exactamente lo que yo era. Me acompañó hasta la puerta, y fue allí, en el umbral entre su mundo y el mío, cuando sucedió. Me miró a los ojos, no con la mirada profesional de la vendedora, con otra mirada, más lenta, más profunda. Usted... Disculpe la pregunta, dijo, y por primera vez su voz perdió la seguridad de siempre. ¿Nos conocemos de alguna parte? El momento había llegado. Podría haber mentido. Podría haber dicho que no, que era la primera vez que venía a San Jacinto. Podría haber ganado tiempo, volver al vivero una y otra vez, construir una relación segura desde la cual revelar la verdad sin riesgo. Pero no pude, porque la mujer que tenía frente a mí merecía la verdad, y yo estaba harto de mentir. Sí, dije, nos conocemos. Nos conocimos hace 4 noches en un baile de máscaras. Yo llevaba una máscara negra con detalles en oro. Tú llevabas un vestido rojo. Bailamos en el jardín, y bajo un arco de glicinas, te besé, y desde entonces no he podido pensar en otra cosa. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi cómo sus ojos recorrían mi rostro buscando los rasgos del hombre enmascarado. Vi cómo su mirada se detenía en mis ojos, en mi boca, en la línea de mi mandíbula que ella había rozado con un dedo mientras bailábamos. Y entonces lo vi, el momento exacto en que la pieza encajó. Sus ojos se encendieron y su cuerpo entero se tensó como la cuerda de un arco. «Eras tú», dijo. No fue una pregunta. «Era yo», confirmé. Y en un segundo, su expresión cambió. El asombro dio paso a algo más oscuro. No era ira, pero se le parecía. No era dolor, pero tenía su textura. Era decepción. La decepción de alguien que descubre que algo que creyó auténtico tenía una capa de engaño. ¿Por qué no me lo dijiste esa noche? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que al saber quién soy dejaras de verme como me viste esa noche. Como un hombre. Solo un hombre. Cruzó los brazos. Un gesto de protección que me dolió como una bofetada. ¿Y quién eres? Respiré hondo. Y pronuncié las palabras que no podían retirarse. Soy Sebastián Montero de Águila, el dueño de la hacienda donde fue el baile, el dueño del jardín donde te besé, el dueño del valle. La vi retroceder un paso. Su rostro se cerró como una flor que se pliega ante el frío. El hacendado, dijo. Y la palabra que en boca de cualquier otro sonaba a poder, en la suya sonó a muro, a distancia, a todo lo que nos separaba. Pero también el hombre del jardín, dije, el que te dijo que se sentía muerto y que tú lo devolviste a la vida. Eso no era mentira. Eso fue lo más verdadero que he dicho en 10 años. No respondió. Me miró durante unos segundos que fueron siglos, y sin una palabra se dio la vuelta y entró en el vivero, dejándome en la puerta con las plantas en las manos y el corazón sangrando. No la seguí. No insistí, porque si algo me había enseñado esa mujer, era que el respeto por la libertad del otro es la única base sobre la cual se puede construir algo verdadero. Volví a la camioneta. Conduje de regreso por el camino de los Álamos, y por primera vez en una década lloré. Lloré con la furia silenciosa de un hombre que descubre que la honestidad tiene un precio, y que ese precio puede ser exactamente lo que más desea en el mundo. Pasaron 5 días sin que supiera nada de ella. 5 días que fueron un descenso lento a un sufrimiento que no conocía. No era el dolor agudo de la traición de Valentina. Esto era diferente. Un dolor difuso que se infiltraba en cada actividad, en cada pensamiento, en cada respiración, como una niebla que no se disipa. Revisitaba los lugares de nuestra noche como un peregrino visita santuarios.
Bajaba al jardín al anochecer y me detenía en cada punto donde su presencia había dejado marca. El banco bajo el magnolio, la fuente, el rincón del ajenjo, el arco de las glicinas. Cada lugar era una estación de mi propio Vía Crucis. Una noche, la sexta sin respuesta, bajé a la adega a las 3 de la mañana. Me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre, abrí una botella que guardaba para ocasiones que merecieran su grandeza y hablé en voz alta con la oscuridad. ¿Qué me has hecho, Camila? ¿Cómo es posible que una mujer a la que conocí durante unas horas haya destruido todo lo que yo era? No había respuesta. Las botellas callaban, pero en la tercera copa llegó una claridad que no venía del alcohol, sino de algo más profundo. Yo no estaba sufriendo por Camila. Estaba sufriendo por mí, por los 10 años que había desperdiciado escondiéndome, por las noches en ese mismo sillón bebiendo vinos magníficos que no compartía con nadie, por el hombre que podría haber sido si hubiera tenido el coraje de quitarse la máscara antes. No la veneciana, la otra, la invisible, la que llevaba puesta cada día desde que Valentina se fue. Camila no había causado mi dolor, lo había revelado, como una radiografía revela una fractura que siempre estuvo ahí, pero que nadie veía. Ella simplemente me miró con ojos de botánica y dijo la verdad. Tienes la expresión de una planta que le falta luz. Esa noche decidí algo. Decidí que no iba a volver a ser el hombre de antes, que la máscara, todas las máscaras, se habían terminado, que si ella volvía me encontraría sin armadura, y si no volvía, aprendería a vivir sin armadura de todos modos. Pero antes de soltar, necesitaba hacer una última cosa, mostrarle quién era yo de verdad, no con palabras habladas que se lleva el viento, con palabras escritas que se quedan. Me encerré en mi despacho y escribí una carta, a mano, con una pluma de mi abuelo y tinta negra sobre papel sin membrete, porque lo que quería decir no tenía nada que ver con quién era yo por fuera y todo que ver con quién era yo por dentro. Empecé 4 veces, 4 cartas que terminaron arrugadas porque sonaban a excusa. La quinta vez dejé de pensar y simplemente escribí lo que sentía. Camila, no voy a pedirte que me perdones. Te mentí, no con palabras falsas, sino con un silencio que era peor que cualquier mentira. Esa noche, detrás de la máscara, fui el hombre más honesto que he sido en 10 años. Cada palabra que te dije era verdad. La soledad, el miedo, la sensación de estar muerto. Lo único que callé fue mi nombre. Y al callarlo, callé todo lo que viene con él. El poder, el dinero, el peso de un apellido que convierte a quien lo lleva en un monumento que la gente admira desde lejos, pero al que nadie se atreve a acercarse. No te escribo para explicarme, te escribo para mostrarte algo. Lo que sentí contigo no fue un juego. Fue el momento más verdadero de mi vida. Y si pudiera elegir un solo recuerdo para llevarme al otro mundo, elegiría los 3 segundos de silencio en el jardín antes de que me preguntaras si había salido a respirar o a esconderme. No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que por primera vez en mi vida alguien me vio como soy. Me viste como un hombre triste disfrazado de desconocido. Y esa frase me cambió la vida. Firmé con mi nombre, sin título, sin cargo, solo el nombre, desnudo, como yo me sentía. Bajé al jardín y busqué una orquídea, la misma especie que Camila había tocado en el baile con esa sonrisa privada que era solo para la flor. Envolví la maceta en papel de seda, coloqué la carta entre los tallos y la envié con Tomás, el hijo del capataz, al vivero de San Jacinto, y esperé, con la paciencia que las plantas enseñan y que los hacendados nunca aprenden. No obtuve respuesta esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Los días sin respuesta se convirtieron en una semana, y esa semana fue un territorio emocional que yo no sabía que existía. Un limbo donde la esperanza y la desesperación cohabitaban como 2 animales encerrados en la misma jaula. Mi cuerpo seguía funcionando. Mis manos firmaban documentos. Mis piernas montaban y desmontaban de relámpago. Mis ojos revisaban números que ya no significaban nada. Pero mi mente vivía en San Jacinto.
en un vivero modesto al final de la calle de los Tilos, junto a una mujer que quizás sostenía mi carta arrugada por las lecturas repetidas, o que quizás la había tirado sin leerla. Lo más difícil era la contradicción entre mis dos mundos. Por fuera, el imperio seguía funcionando con precisión de maquinaria. Las exportaciones se procesaban, los contratos se cerraban, el ganado pastaba, los viñedos producían, todo crecía mientras yo me encogía, y eso era parte del problema. La eficiencia de ese imperio me había permitido durante 10 años no mirar hacia adentro. Siempre había algo que hacer, algo que decidir. Ahora, sin la máscara emocional que Camila me había arrancado con su beso, el vacío se volvía insoportable. Caminaba por el jardín al anochecer repitiendo nuestra ruta, el banco, la fuente, las glicinas. Me sentaba, cerraba los ojos, intentaba reconstruir su presencia, su aroma, su voz, el calor de su cuerpo mientras bailábamos. Pero la imaginación es una imitadora pobre de la realidad, y cada intento solo hacía más agudo el contraste entre lo que recordaba y lo que tenía, que era nada. Un banco vacío, un jardín silencioso, la luna indiferente. Mi madre lo notaba, no me preguntaba directamente, dejaba indicios, un comentario sobre las glicinas, una mención al vivero, una pregunta sobre las plantas que había comprado. No respondía ninguna. Hablar de Camila era tocar una herida que necesitaba mantener abierta, no para que sanara, sino para que me recordara lo que había perdido y lo que todavía podía recuperar. Una tarde, cabalgando junto al río, la claridad volvió. Las palabras habían fracasado. Las palabras, que siempre habían sido mi herramienta más eficaz en el mundo de los negocios, se habían revelado insuficientes ante una mujer que valoraba las acciones más que los discursos, que leía la salud de los seres vivos no por lo que decían, sino por lo que mostraban. Mostrar, esa era la clave. Ella me lo había dicho aquella noche. Las plantas no dicen, las plantas muestran. Yo había escrito una carta, había enviado una orquídea, había hecho todo lo que estaba en mi poder. Ahora solo quedaba lo más difícil de todo, esperar. Esperar y confiar en que las raíces que habíamos plantado esa noche bajo la luna fueran lo suficientemente profundas como para sobrevivir a la tormenta que yo mismo había provocado. Me acosté esa noche con el amanecer filtrándose por las cortinas, y por primera vez en una semana dormí sin soñar. Un sueño profundo, reparador, como la tierra que descansa en invierno antes de dar fruto en primavera. No sabía que al despertar todo habría cambiado. Me desperté con la luz del mediodía golpeando las cortinas como un puño impaciente. Había dormido más de lo que recordaba haber dormido en años. Un sueño denso, sin imágenes, que me dejó la mente extrañamente despejada, como un cielo después de una tormenta que ya descargó toda su furia. Bajé al comedor. Doña Hortensia me tenía preparado un desayuno que no había pedido, pero que ella, con esa intuición que la convertía en mucho más que un ama de llaves, había decidido que yo necesitaba. Café recién hecho, pan tostado, huevos con hierbas del jardín. Comí sin ganas pero con disciplina, porque sabía que mi cuerpo necesitaba combustible, aunque mi espíritu estuviera funcionando en vacío. Estaba en el segundo café, cuando doña Hortensia asomó la cabeza con una expresión que no le había visto nunca. No era preocupación ni urgencia, era algo más cercano al asombro. «Don Sebastián, hay alguien en la puerta». «¿Quién es?» «Una joven. Dice que viene del vivero de San Jacinto. Trae una planta». El café se detuvo a medio camino de mis labios. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro y regresaba de golpe. El corazón comenzó a latir con una violencia que me hizo difícil mantener la compostura. Me levanté con una calma que era pura actuación. Caminé hacia el vestíbulo con pasos controlados, pero por dentro era un torbellino de esperanza y terror, girando a una velocidad que amenazaba con arrancarme los pies del suelo. Llegué a la puerta, la abrí, y allí estaba, Camila, de pie en el pórtico de piedra de mi hacienda, con una maceta entre las manos, vestida con ropa de trabajo,
el pelo en ese moño desprolijo que yo ya asociaba con su esencia más pura, las mejillas enrojecidas por el frío, o quizás por algo que no tenía nada que ver con la temperatura, sin máscara, sin vestido rojo, sin la luna ni las glicinas ni la música, solo ella en mi puerta, ella con una planta, ella mirándome con esos ojos que la primera noche me devolvieron la vida y que ahora me devolvían algo todavía más valioso. Una segunda oportunidad. No hablé, no pude, la garganta se me cerró. Me quedé en el umbral mirándola con la expresión más honesta que mi rostro había producido jamás. Ella tampoco habló inmediatamente. Me leyó con esos ojos de botánica que diagnostican la salud de los seres vivos con un solo vistazo. Y algo de lo que vio le hizo suavizar la expresión. Los labios se relajaron, los hombros descendieron, y sus ojos se entreabrieron lo justo para dejar escapar un destello de lo que había detrás. «Traje algo», dijo, levantando la maceta como un puente entre nosotros. Miré la planta. Era un romero, joven y vigoroso, con ramas tiernas de un verde grisáceo y pequeñas flores azuladas que asomaban con la timidez de las cosas que recién comienzan. En el lenguaje de las plantas, dijo, y su voz tembló como la superficie de un lago tocada por la primera gota de lluvia, el romero significa recuerdo y fidelidad y la capacidad de prosperar en terrenos difíciles. Tragó saliva y continuó. Leí tu carta, muchas veces, tantas que podría recitarla de memoria, pero hay una frase que no puedo sacarme de la cabeza. Dijiste que si pudieras elegir un solo recuerdo para llevarte al otro mundo, elegirías los 3 segundos de silencio en el jardín antes de que te preguntara si habías salido a respirar o a esconderte. Asintió para sí misma. Nadie me había dicho algo así. Nadie me había elegido como un recuerdo para la eternidad. Y eso me asustó, Sebastián. Me asustó muchísimo. Porque yo estaba acostumbrada a ser invisible, a vivir entre mis plantas sin que nadie me viera realmente. Y de pronto apareces tú, detrás de una máscara, y me ves. Me ves como nadie me había visto. Y luego resulta que eres el dueño de todo el valle. Y yo me sentí como una idiota por creer que podía existir esa conexión entre dos mundos tan diferentes. Abrí la boca para responder, pero levantó una mano. Déjame terminar. Necesito decir esto antes de perder el coraje. Esperé. Estuve enojada contigo, muy enojada. No porque seas el hacendado, eso no me importa. Estuve enojada porque me mentiste. Me dejaste creer que eras un hombre común. Me besaste sin decirme quién eras. Y eso me dolió, Sebastián, porque yo te di un beso verdadero y sentí que tú me devolviste uno a medias. Cada palabra era una aguja clavada con precisión quirúrgica, no porque fueran crueles, sino porque eran exactas. Pero después leí tu carta, y cada vez que la leía, la rabia se hacía más pequeña y la comprensión más grande. Porque entendí que no me mentiste por malicia, me mentiste por miedo, el mismo miedo que yo sentí cuando me fui del jardín sin despedirme. El miedo de que esto fuera demasiado real para dos personas que habían aprendido a protegerse del mundo cada una a su manera. Su voz ya no temblaba, era firme, clara, definitiva. Vine a devolverte algo, no la orquídea, esa ya la considero mía y está preciosa en mi ventana. Lo que vine a devolverte es esto. Extendió la maceta, y debajo, pegado con cinta al fondo de barro, vi un sobre pequeño con manchas de tierra. Ábrelo. Tomé la maceta con manos temblorosas. Despegué el sobre. Lo abrí con dedos torpes. Dentro, una nota en papel del vivero La Raíz. Pocas palabras, tan pocas que las leí en un segundo, las releí en otro, y las memoricé en un tercero. Sebastián, las plantas que echan raíces profundas no mueren fácilmente, pero necesitan verdad para crecer. Si estás dispuesto a darme verdad, estoy dispuesta a intentarlo. Sin máscaras, sin nombres que pesen. Solo tú y yo aprendiendo a crecer en el mismo suelo. Camila. Levanté la vista. Ella me miraba, y en sus ojos vi lo que había buscado durante una semana, durante 10 años, durante toda una vida. Aceptación,
no la ciega de quien no ve los defectos, la consciente de quien los ve todos y decide que el conjunto merece la pena. La maceta quedó olvidada en el suelo, la carta apretada en mi puño, y con la mano libre le rocé la mejilla. Despacio, con una delicadeza que era mi nueva forma de decirle todo lo que las palabras no alcanzaban. Cerró los ojos, inclinó el rostro hacia mi mano y exhaló un suspiro que contenía una semana de insomnio, de cartas leídas y releídas, de decisiones tomadas y revocadas en la soledad de un vivero donde las plantas escuchaban sin juzgar. «Verdad», dije, «toda la verdad, a partir de ahora, te lo juro». Abrió los ojos y sonrió, no la sonrisa profesional, no la social, la otra, la real, la que nacía en el fondo de sus ojos y se expandía por su rostro como la luz al amanecer. «Más te vale», dijo, «porque las botánicas sabemos detectar cuando algo no está creciendo sano». Y entonces, de pie en el pórtico de mi hacienda, bajo la luz del mediodía que no era romántica ni dramática, sino simplemente verdadera, hice lo que llevaba una semana soñando, la besé. Y esta vez no fue un beso robado, fue dado, ofrecido y aceptado sin máscaras, sin secretos, sin oscuridad cómplice. Un beso de mediodía, de luz cruda, de verdad expuesta, que sabía a café y a tierra húmeda y a romero y a comienzo. Cuando nos separamos, me miró con una expresión entre la risa y el llanto. «Tu hacienda es ridículamente grande», dijo mirando por encima de mi hombro. Me reí, con esa risa que ella había descubierto en el jardín del baile. «Espera a ver el jardín», respondí. Sonrió, tomó mi mano, y juntos cruzamos el umbral. Juntos, la palabra más simple del idioma, y la más poderosa. Los días que siguieron fueron un aprendizaje. No el académico que yo dominaba en los negocios, sino uno mucho más difícil. El aprendizaje de dos personas que deciden construir algo juntas, partiendo de escombros y de luz. Camila no se mudó a la hacienda, y yo no se lo pedí, porque entendía que su independencia no era un capricho, sino un pilar de su identidad. El vivero. La raíz seguía siendo su territorio, su raíz, y pretender arrancarla de allí habría sido el acto más destructivo que podría cometer. En lugar de eso, hice algo que jamás había hecho. Comencé a salir de mi territorio. Cada mañana, después de la cabalgata y los asuntos urgentes, tomaba la vieja camioneta y conducía hasta San Jacinto. Entraba al vivero con la naturalidad creciente de quien va encontrando su lugar en un espacio que no le pertenece, pero al que poco a poco comienza a pertenecer. Me enseñó a trabajar con las manos. Yo, que llevaba décadas dando órdenes desde un escritorio, aprendí a trasplantar, a podar, a regar con la presión justa para no ahogar las raíces. Aprendí que la tierra tiene texturas y que cada una cuenta una historia, que el musgo no es maleza, sino un ecosistema, que las hojas amarillas no siempre significan enfermedad, y que la paciencia verdadera no se parece en nada a esperar el momento justo para cerrar un negocio. Ella comenzó a visitar la hacienda, al principio con cautela, como quien entra en un museo. Pero poco a poco la cautela fue cediendo. La vi quitarse los zapatos para sentir el roble del salón bajo sus pies. La vi cerrar los ojos en la adega, aspirando el aroma de las barricas con la misma reverencia con que aspiraba sus flores. La vi sentarse en la terraza con un café entre las manos y una expresión de paz que le suavizaba los rasgos, hasta parecer una pintura iluminada por el atardecer. Pero fue en el jardín donde la magia ocurrió de verdad. El jardín de mi madre se convirtió en nuestro territorio compartido, el lugar donde nuestros dos mundos dejaban de ser incompatibles. «Este jardín es extraordinario», me dijo una tarde examinando un rosal antiguo. «Tu madre tenía un talento excepcional. Cada planta está colocada en relación con las demás, no solo por estética, sino por compatibilidad. Es como una orquesta donde cada instrumento está en su lugar exacto. Y sentí que esa mujer no solo estaba sanando mi corazón, estaba sanando mi relación con mi propio hogar, con mi propia tierra, con el legado que mis ancestros me dejaron y que yo había administrado eficientemente
pero sin amor. Mi madre conoció a Camila un domingo. Yo había postergado ese encuentro temiendo la reacción de doña Carmen, pero cuando las presenté en la terraza, sucedió algo inesperado. Mi madre se quedó mirando a Camila con una expresión que iba de la evaluación al reconocimiento y del reconocimiento a la gratitud. «Así que tú eres la botánica», dijo doña Carmen. «Así que usted es la mujer que plantó el magnolio», respondió Camila. Y en esa respuesta, que honraba a mi madre no por ser la madre del hacendado, sino por ser la creadora de un jardín magnífico, Camila ganó su corazón con una eficiencia que a mí me había costado 46 años. Se hicieron amigas. Las veía caminar juntas por el jardín hablando de plantas y de estaciones con una complicidad que me provocaba una emoción tan intensa que tenía que apartar la mirada para que nadie viera el brillo en mis ojos. Una tarde volví del vivero con las manos manchadas de tierra, la camisa arrugada, el pelo revuelto. Don Jacinto me miró de arriba abajo y dijo simplemente: «Se le ve bien, patrón». 4 palabras de un hombre que en 30 años nunca me había hecho un comentario personal, y fueron la confirmación que necesitaba. Me veía bien porque estaba bien, porque por primera vez en una década, mi exterior y mi interior contaban la misma historia. Esa noche, Camila se quedó a cenar. Los tres, ella, mi madre y yo, en el comedor pequeño que da al jardín, con las ventanas abiertas al atardecer y el aroma de las glicinas entrando con la brisa. Hablamos de plantas, de estaciones, de la madre de Camila que pintaba montañas y que pronto vendría a conocernos. Hablamos con la fluidez de 3 personas que se sienten cómodas juntas sin necesidad de impresionar ni de representar un papel. Después de la cena, mi madre se retiró con un beso en la frente de Camila que me hizo tragar saliva, y nos quedamos solos en la terraza, con las estrellas encendiéndose sobre el valle y el silencio llenándose de grillos y de la respiración tranquila de 2 personas que han dejado de luchar contra lo que sienten. Estábamos sentados en los sillones, uno frente al otro, como aquella primera noche, pero todo era diferente. No había máscaras, no había secretos, no había la urgencia desesperada de quien sabe que el amanecer pondrá fin al encantamiento. Solo 2 personas que se habían elegido después de encontrarse, perderse y reencontrarse. Camila me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No la curiosidad de la primera noche, no la cautela del vivero, no la evaluación de la botánica. Vi algo más simple y más abrumador. Vi amor. No la palabra, no el concepto, la cosa en sí, brillando con la misma intensidad serena con la que la luna brillaba sobre el valle aquella primera noche. Un amor que no pedía nada, que simplemente estaba ahí, como la luz, como el aire, como las raíces de la glicina centenaria que crecían bajo nuestros pies sin que nadie las viera. Me levanté, caminé hasta ella y me arrodillé frente a su sillón. Yo, Sebastián Montero de Águila, el hombre que no se arrodillaba ante nadie, de rodillas en el suelo de mi propia terraza, con la naturalidad de quien hace lo que su corazón le ordena, sin consultar al orgullo. Tomé sus manos, esas manos de dedos largos y tierra invisible bajo las uñas, esas manos que cuidaban lo vivo con una devoción que yo ahora comprendía, porque ella me estaba cuidando a mí de la misma manera. «Quédate», dije, «no esta noche, para siempre. Quédate y enséñame a vivir como viven tus plantas, con raíces profundas, con las hojas abiertas al sol. Quédate y haz de esta hacienda algo más que un patrimonio. Haz de ella un hogar». Sostuvo mi mirada un latido. 2, 3. «Solo si me prometes una cosa», dijo con la voz más firme y más suave que le había escuchado jamás. «Lo que sea. Que nunca más te pongas una máscara. Ninguna. Ni la de cuero, ni la de orgullo, ni la de silencio. Quiero al hombre real, con sus heridas y con su luz, con sus caballos y con su torpeza emocional. Con todo. Te lo prometo», dije, y la promesa salió de un lugar donde las palabras y los latidos son la misma cosa. Se inclinó hacia mí. Puso sus manos en mi rostro, como yo había puesto las mías en el suyo aquella noche bajo las glicinas,
y me besó. Un beso lento, profundo, definitivo, que sellaba un pacto más antiguo que los contratos, más fuerte que los muros de mi hacienda, más verdadero que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar. Cuando nos separamos, las estrellas brillaban con una intensidad que parecía un aplauso silencioso del universo. Y supe, con la certeza de las cosas que se sienten en los huesos, que mi vida de hombre solo había terminado, que la tumba elegante se había convertido en jardín, y que la mujer que me miraba con los ojos llenos de futuro era la única riqueza que necesitaría para sentirme el hombre más afortunado del mundo. Ha pasado un año desde aquella noche del baile de máscaras, un año que fue el más transformador de mi vida, un año en el que aprendí que el verdadero poder no está en poseer, sino en compartir, y que el verdadero lujo no es lo que se exhibe, sino la presencia de alguien que te conoce completamente y elige quedarse. Camila transformó el jardín de mi madre en algo que ninguno de nosotros habría imaginado. No lo destruyó ni lo reinventó. Lo respetó, lo estudió, lo comprendió con la paciencia de alguien que lee un texto antiguo en un idioma casi olvidado. Y luego con mano firme pero delicada lo expandió. Añadió un sector de plantas medicinales con un recorrido entre lavandas, caléndulas y romeros que ella etiquetó a mano. Creó un invernadero de cristal donde cultivaba orquídeas de especies raras que, según me explicaba con un entusiasmo que me hacía sonreír cada vez, eran rescates de ecosistemas amenazados. Y recuperó un rincón abandonado, junto a los establos, que convirtió en un jardín sensorial, un espacio diseñado para ser recorrido con los ojos cerrados, guiándose solo por aromas, texturas y el sonido del agua. Mi madre la adoraba. Las veía juntas cada mañana caminando entre las plantas, hablando en ese lenguaje que los hombres apenas intuimos, y sentía que algo que había estado roto durante mucho tiempo se estaba reparando. No solo en mí, en la hacienda entera. Los Cóndores había sido durante décadas un monumento al poder. Ahora empezaba a ser algo más. Un lugar donde la vida en todas sus formas era bienvenida. Ella mantuvo su vivero. No lo cerró ni lo fusionó con la hacienda. Lo mantuvo como su espacio propio, independiente, soberano. Iba a San Jacinto varias veces por semana, y yo a veces la acompañaba en la vieja camioneta mientras ella miraba el paisaje con esa fascinación perpetua que nunca le vi perder. En el vivero me había convertido en un ayudante torpe pero entusiasta, un hacendado que cargaba bolsas de sustrato y regaba macetas bajo las instrucciones pacientes de una mujer que había aprendido a darme órdenes sin que mi orgullo protestara. Porque el orgullo había sido domesticado, no eliminado, domesticado. Camila no me pidió que dejara de ser quien era, me pidió que fuera quien era sin máscaras. Y resulta que el hombre sin máscaras podía reírse de sí mismo, admitir ignorancia sin sentirse disminuido, pedir ayuda sin interpretarlo como debilidad. Podía amar sin condiciones, sin contratos, sin cláusulas de protección emocional. La madre de Camila, doña Lucía, vino a conocernos en primavera. Una mujer menuda de ojos enormes y manos manchadas de pintura que entró a la hacienda sin reverencias ni asombros, caminó hasta la terraza, se detuvo frente al valle y dijo con voz temblorosa de emoción: «Dios mío, los colores. Esto no se puede pintar. Esto hay que vivirlo». Y en esa frase entendí de dónde venía Camila. De una familia que no medía el mundo en hectáreas ni en cuentas bancarias, sino en colores, en texturas, en la capacidad de detenerse ante la belleza y dejar que te atraviese. Fue Camila quien tuvo la idea del nuevo baile, un año después del primero, un aniversario que merecía celebrarse no con la repetición del pasado, sino con la celebración de todo lo que había cambiado. «Pero este baile va a ser diferente», dijo mirándome con esa sonrisa que ya era mi punto cardinal. «Nada de máscaras para ti, Sebastián Montero de Águila. Esta vez entras con la cara descubierta. Conmigo». Acepté. ¿Cómo negarle algo a la mujer que me devolvió la vida? Los preparativos fueron similares a los del año anterior, pero con una diferencia esencial. Camila participó en cada decisión. Eligió las flores con doña Hortensia,
Diseñó los arreglos con su ojo de botánica que convertía cada ramo en una composición de significados ocultos. Ayudó a mi madre a actualizar la lista de invitados, añadiendo nombres que yo nunca habría considerado: artesanos del pueblo, profesores de la escuela, la señora de la panadería cuyo pan había perfumado mi primer paseo por San Jacinto. La hacienda se abriría no solo a los poderosos, sino a las personas que formaban el tejido real de la comunidad. El día del baile amaneció con un cielo perfecto. Camila lo interpretó como una señal favorable, porque ella creía en las señales de la naturaleza con la misma fe con la que yo creía en los números. Me vistió ella misma. Me ajustó la corbata que esta vez sí usé. Me pasó los dedos por el pelo con un gesto de propietaria tierna que me hacía sentir como un niño cuidado y como un hombre amado al mismo tiempo. Me miró de arriba abajo y asintió. «Presentable», dictaminó. «¿Solo presentable?» «Extraordinariamente presentable», concedió con una risa que me llenó el pecho de un calor que ya reconocía como felicidad. Esa emoción que había olvidado durante tanto tiempo que cuando volvió no supe nombrarla hasta que Camila me enseñó. Ella llevaba un vestido verde, no rojo como la primera vez, verde como las hojas de sus plantas, como la esperanza con la que yo había aprendido a mirar el mundo, y en el cuello la misma piedra verde de siempre, el único adorno que necesitaba porque ella, como sus plantas, era hermosa sin artificios. A las 8 bajamos juntos por la escalera principal. Los invitados ya llenaban el vestíbulo y cuando nos vieron aparecer, un silencio se extendió por el espacio como una onda en un estanque. 200 personas me miraban. 200 personas que durante años me habían visto como una figura distante, un monumento de poder y soledad, me veían ahora bajar las escaleras con una mujer de mi brazo y una expresión que ninguno reconocía. Era una sonrisa. Yo, Sebastián Montero de Águila, el hacendado que nunca sonreía, estaba sonriendo. No la sonrisa cortés del anfitrión, la sonrisa del hombre que encontró lo que buscaba y quiere que el mundo lo sepa. «Buenas noches», dije, y mi voz resonó con una calidez que me sorprendió a mí mismo. «Bienvenidos a Los Cóndores. Esta noche es especial porque por primera vez en muchos años no tengo nada que esconder. Les presento a Camila Voss, la mujer que me enseñó que un jardín es más importante que un imperio y que una verdad dicha a tiempo vale más que todas las máscaras del mundo». Un instante de silencio y luego un aplauso. Un aplauso que empezó tímido y creció hasta llenar el vestíbulo con un sonido que era mucho más que cortesía. Era alegría, la alegría de una comunidad que veía a su patrón transformado, humanizado, finalmente vivo. Miré a Camila. Me miraba con los ojos brillantes, con esa sonrisa que era mi hogar, mi norte, mi razón para levantarme cada mañana. Bailamos esa noche, en el salón bajo los candelabros, sobre los pisos de roble que ya no brillaban con la pátina del abandono, sino con el lustre de una casa habitada por el amor. Bailamos rodeados de invitados que también bailaban, que reían, que brindaban con el espumante de la hacienda y con vinos que yo por fin tenía con quien compartir. Y en un momento de la noche, cuando la música se detuvo entre canción y canción y el murmullo de la fiesta creó ese colchón que envuelve las confesiones susurradas, Camila se acercó a mi oído. «¿Recuerdas lo que me preguntaste la primera noche en el jardín?», susurró. «¿Qué te pregunté? Me preguntaste si el ajenjo enloquece o inspira, y yo te respondí que dependía de cuánto estuvieras dispuesto a arriesgar». «Lo recuerdo», dije. «Recuerdo cada palabra de esa noche». Me miró con esos ojos que eran mi principio y mi final, mi amanecer y mi crepúsculo, la respuesta a cada pregunta que había hecho y dejado de hacer durante 46 años. «¿Valió la pena el riesgo?», preguntó. La abracé, con toda la fuerza de un hombre que aprendió que la fuerza no está en los músculos ni en el poder, sino en la capacidad de sostener a alguien sin aplastarla. La abracé con mis brazos de hacendado y con mi corazón de hombre salvado por una botánica de pueblo, por un beso bajo la luna, por una maceta de romero y una carta escrita con tierra entre los dedos. Cada segundo respondí contra su pelo, cada riesgo,
cada lágrima, cada noche de insomnio, cada muro que caí, todo valió la pena. Todo me trajo hasta aquí, hasta ti. La música volvió a sonar. Un tango lento que hablaba de encuentros y de noches que no terminan. Y volvimos a bailar. Pero esta vez no en el jardín, no a escondidas, no detrás de una máscara. Bailamos en el centro del salón, a la vista de todos, con las manos entrelazadas y los cuerpos tan cerca que nuestros corazones latían al unísono. Un ritmo privado dentro de la música pública. Un secreto compartido a plena luz. Mientras bailábamos, mientras la noche se extendía sobre la hacienda, como una bendición de terciopelo y estrellas, supe que esta historia no terminaba con un final. Terminaba con un comienzo. El comienzo de una vida donde el hacendado más solitario del valle ya no estaba solo, donde las habitaciones vacías ya no eran cámaras de un mausoleo, sino espacios llenos de voces, de risas, de pisadas en el roble, de manos manchadas de tierra tocando los cristales de las ventanas, donde el jardín ya no era un monumento al pasado, sino un proyecto vivo, creciente, cambiante, como el amor que lo habitaba. Camila levantó la vista y me miró con una ternura que me quitó las últimas palabras que pudiera haber tenido. ¿Feliz?, preguntó. Y yo, Sebastián Montero de Águila, dueño del valle, señor de los cóndores, hombre de 1000 batallas y una sola rendición que valió más que todas las victorias juntas, respondí con la verdad más pura que mis labios habían pronunciado jamás. Completamente. Y seguimos bailando, sin máscaras, sin miedo, sin final, porque las cosas que echan raíces profundas no mueren fácilmente, y lo nuestro, lo que nació de una pregunta bajo la luna y un beso bajo las glicinas, tenía las raíces más profundas que el mundo haya conocido. Y ahora que has escuchado mi confesión completa, ahora que sabes cómo un hacendado de corazón blindado fue derribado por una botánica de manos llenas de tierra y ojos llenos de verdad, quiero darte las gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje, que fue tan difícil de vivir como de contar. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento sentiste que los ojos se te humedecían o que el pecho se te apretaba con las mismas emociones que yo sentí aquella noche bajo las glicinas, te pido 3 cosas. La primera, suscríbete. Si llegaste hasta aquí y aún no eres parte de esta familia, este es tu momento. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. La segunda, comparte. Envía este video a esa amiga, a esa hermana, a esa mujer que necesita escuchar que el amor verdadero no tiene edad, no tiene fecha de vencimiento y puede aparecer en el lugar más inesperado, incluso detrás de una máscara en un baile que no querías dar. Y la tercera, déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste. Cuéntame si Camila te recordó a alguien. Cuéntame si alguna vez tú también quisiste quitarle la máscara a un hombre para ver quién era realmente. Cada comentario que dejan es como una semilla que germina en este jardín que construimos juntos, tú y yo. Cada noche que me acompañas mientras trabajas, nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tus raíces y no le tengas miedo al amor, porque las cosas que echan raíces profundas no mueren fácilmente.